Porque no me han dado una posta y mucho me criticaban los de la posta que yo soy el que los atiendo arriba. A lot of people, when you say midwife, are like, what is that? Like, what does a midwife do? People just don't know they have options, and that's intentional. A ver, las comadronas en España intentan buscarse un sitio en la sala de partos. Durante mucho tiempo la escuela de matronas estuvo cerrada, unos 10 años aproximadamente. Esto ha tenido graves consecuencias para la profesión porque hemos pasado a ser completamente auxiliares del médico. They live in very remote areas in the countryside, and the contribution to the well-being of women and babies of these women is incredible. The traditional midwives do practice, and I would say they are in an illegal spot. They are neither legal, not illegal. So that puts them in a fragile position because they can be persecuted and they don't have a lot of support because they are practicing something that in the mind of the mainstream society now belongs to the medical model. Σιγά σιγά όμως ήρθε η τεχνολογία από την Αμερική. But in my culture, birth too has an ecosystem. Estoy muy bien acompañada con la directora, productora y la coordinadora de la gira de un importante documental que habla de vida, habla de algo que nos hace muchísima falta y todas las mujeres que hemos sido madres, seguramente lo hemos escuchado también por parte de nuestras madres, abuelas y todas las mujeres de nuestra vida, esta luz que falta precisamente cuando vamos a dar a luz. Hay un documental maravilloso, se llama Give Life, son historias del mundo, de nuestro mundo, pero una parte de nuestro mundo que de alguna forma ha quedado rezagado con todo su conocimiento, y en este documental pues sale a la luz, nunca mejor dicho. Pues muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias también por el bonito trabajo que realizan y que han realizado. Estoy aquí con Verónica Landre, ella es coordinadora de todos los eventos de la gira de este documental que se va a estar presentando por aquí, por España, y por supuesto también va a ser de traductora de nuestra directora y productora que tenemos aquí, Steph Smith, una mujer que ha trabajado durante muchísimos años recorriendo los diferentes grupos indígenas del mundo y rescatando esas costumbres y bueno, pues ese bien nacer, bien dar a luz. ¿Qué tal? ¿Cómo están, chicas? Hola. Muy bien, muchas gracias a ti por tenerlos en tu programa. Encantada de tenerlas y poder conversar acerca de estas historias de parteras indígenas. Lo primero que quiero preguntarle a Steph Smith, vamos a arrancar con ella, tenemos también por aquí a Ana y a Isa, vamos a hablar luego con ellas. Vamos a comenzar entonces con la directora preguntándole qué es lo que la motivó. Estamos hablando de que por más de 15 años hizo este trabajo de investigación en terreno, con lo cual, ¿qué fue lo que a ella la motivó para hacer, precisamente llevar a cabo este trabajo? Tati wants to know what was your motivation for making this documentary? Like, you've been doing it for so many years. What was your original motivation? Yes, first, I'd like to say thank you for taking the time to talk with us and bring the film to Spain. Would you like to say that? Primero quiero darte las gracias por tomar el tiempo para sacar esto a la luz aquí en España para la gira que estamos haciendo.
I lost my mother when I was 12 years old, and I very tragically, and I had an ache in my heart for elder women's wisdom. And I met a traditional indigenous midwife that was 4 generations from Oaxaca, Mexico, and that inspired and started the journey, the legacy of this women elder wisdom that didn't seem very accessible. Pues perdió a su madre con 12 años, muy trágicamente, y desde entonces ella tuvo una inquietud muy grande sobre los conocimientos y las sabidurías de las mujeres más mayores. Y tuvo la suerte de conocer a una matrona que venía de 4 generaciones de matronas indígenas en Oaxaca, México, y eso le inspiró. ¿Qué nos hace falta? ¿Qué hemos perdido? ¿Qué ha perdido nuestra cultura y que han conservado estas culturas indígenas y que podrían transmitirnos a nosotros para mejorar este dar a luz? What is it, stuff that you feel that has been lost through the ages that these women and these with this knowledge have that we can recover? If you can synthesize it into something now. Yes. The traditional midwives trust the women to know what to do and how to do it. And they actually even learn from the women. It's so ingrained into their being to be able to birth. And so it's more of an empowerment. I've seen these women empower and with consent, touching and supporting, and it's not all electronics and related to machines. And it's empowering the women. The traditional women sort of understand the innate biology and support that. So the woman has the experience that's sacred in the way that she wants to have the birth instead of subject to an institution, a medical institution. Se dice que lo que más destaca es que estas mujeres, este linaje de parteras indígenas, lo que tiene más en cuenta es que la mujer, la misma mujer, ya sabe cómo dar a luz por su propia biología innata de ser mujer, y es un proceso empoderador para todas las mujeres que pasan por ellas, que no tiene un ángulo completamente diferente a cómo se trata a la mujer en la medicina, porque es un proceso donde ellas se conectan con algo sagrado y es poderoso, es algo que ellas confían, las matronas indígenas confían plenamente en el poder que tiene la mujer de dar a luz ella misma. ¿De qué forma este conocimiento influiría en el nacimiento, esto directamente en la madre y en el hijo? El saber esto, el poder llevar a cabo esta forma de nacer. She's asking, how do you feel that having this difference in this different knowledge and this different treatment that the women receive when they're giving birth, how do you think it informs the mother and child relationship later on, as opposed to how we do it in the modern world? It's substantial. It's such a deep issue in our culture, our collective cultures. I'm also a yoga teacher, and coming from that perspective, the nervous system is getting developed when the baby is being born. And so if that's disrupted or intervened or interjected, it could absolutely have a sense of putting deprivation on a child, so deep in the nervous system that they're not even aware, a sense of survival, a lack of foundation. If you left a child to be birthed and come out of the mother's womb, it would know to crawl up the leg, crawl up the stomach, and go for the breast, like every other species in this planet. And it would probably instill in that child such a sense of I belong, I can survive,
I'm good on this new plane that I'm in instead of this ocean in the stomach. So I think it's so deep culturally, and we're beginning to understand, and there's people doing wonderful neonatal work now. Even the songs that they sing, you know, how the child hears in the womb, the language in the songs and the vibration are having significant impact. Is that too much for you? Tell me I'm to gonna take. try. Ella relata que es de máxima importancia esta pregunta que estás haciendo de cómo afecta a la relación entre el hijo y la madre, porque ella también es maestra de yoga, es maestra de yoga, y ella entiende que el sistema nervioso está en desarrollo desde que estamos dentro de la madre, y entonces el poder salir en el parto con ese empoderamiento y con esa energía de que todo ha sido como tiene que ser. Ella dice que el bebé, sin que nadie le diga nada, él treparía por la pierna de su madre buscando la teta, igual que hace cualquier otro cachorro de otro mamífero, y que su sistema nervioso se adaptaría a una estabilidad y una base, y tendría una base por la que podría tener como más seguridad, que es lo que estamos viendo ahora con estudios científicos que se están desarrollando ahora en nuestra modernidad, que es súper importante, y por eso están haciendo estudios con música y con cantarle a los bebés dentro de la barriga para poder transmitirles esta energía para que su sistema nervioso se desarrolle adecuadamente. Entonces es como fundamental esto que estamos diciendo que nos falta, ¿no? Pues sí. Me acordé un poco de la estimulación precoz que se hablaba ya hace bastante tiempo. Sin embargo, se sigue sin hablar acerca del impacto emocional, psicoemocional en la madre y por tanto en el hijo, en el momento de la gestación y por supuesto, sobre todo en el momento del parto, del alumbramiento. Hemos llegado a hablar de la violencia obstétrica, de la violencia gestacional, pero seguimos sin poner allí una diferencia. Estamos hablando a nivel madre e hijo. Es un poco de perogrullo la pregunta, pero sí creo que es importante hacerla. ¿Cómo afectaría esto a nivel social? Es decir, a nivel del grupo, más allá de la madre y del hijo, que pusiésemos un poco más de cuidado y de mimo en este importantísimo momento. Le voy a traducir todo lo que has dicho, ¿vale? Perdón. Aquí el contexto de la pregunta. She said that it's interesting that this subject hasn't really been addressed from this angle, that people talk about obstetrician violence and the things that can go wrong, but we're not really addressing the issue of the energy that is exchanged between mother and child. And what you were saying about the stability of the nervous system in the child, and so she's adding to that question from before as to say, how do you feel from doing all your research that this would change on a social level if everyone had the opportunity to be born this way with a more stable nervous system? Thank you. Not everybody can be born this way. We're not as healthy of a society, you know, so some women absolutely need to get medical support. So we're not trying to say one way's right, one way's wrong. However, probably around 85% of women are often denied, or a big chunk of women, I'm not sure of the numbers in Spain, are denied the opportunity to have a birth that's empowering to them and empowering to their child. So what would help, how it would help is this deep understanding within the psyche and the individual of the mother and the child
of a connection. You know, it's healthy. The mother goes through big stuff too in the birth. They can have postpartum depression and stuff, but when you can have that connection and the natural love hormone oxytocin supporting that whole transition, you know, the mom's body's changing, the baby's environment's changing, to have nature supporting that whole thing, they come in with a better connection, knowing they are connected, and therefore can understand the deeper connection to everything. Is that too much? I can do a little less. It's okay. Okay, good. It's okay. Steph estaba explicando que no todo el mundo, ella no defiende que todo el mundo puede parir de esta forma, porque vivimos en una sociedad enferma, entonces no todas las mujeres van a poder llegar hasta el punto de conectar tan profundamente con su propia naturaleza y tener un parto totalmente de esta forma, pero tirando una estadística por el aire, ella piensa que un 85% de las mujeres de hoy en día sí podrían hacerlo, y a lo mejor el otro 15% sí necesitaría atención médica, porque no tenemos la situación completamente adecuada en nuestra sociedad para permitirnos que todas podamos hacerlo de esa forma. Pero si esas mujeres, esa gran mayoría pudiera parir de esta forma y pudiera hacerlo totalmente en conexión y con su propia naturaleza, lo que aportaría no solo al bebé, sino a ella misma también es un sentimiento de conexión. Y ese sentimiento de conexión y de pertenencia también se transmitiría al resto de la sociedad y al proceso de vida, donde no solo el niño se sentiría que está conectado, pero a lo mejor la mujer también, que su cuerpo está cambiando y su cuerpo ha hecho un proceso muy grande con el embarazo, y ahora tenemos tendencia a sufrir depresión, posparto y todas estas cosas. A lo mejor todas esas cosas podrían ser más o menos mitigadas gracias a esa conexión que se crearía entre la madre y el bebé. Se me ocurren dos preguntas en este momento respecto a lo que está comentando. Por una parte, ¿en qué momento, de acuerdo a la cultura y a las parteras indígenas, nos perdimos? ¿En qué parte del camino nos perdimos? Perdimos nosotras las mujeres nuestra conexión y como sociedad también nuestra conexión. Eso por una parte. Luego te hago la siguiente. Where do you think it all just started going wrong? Where is this disconnection from what you've seen in all these years of doing the research? Where do you think there was the point where we just started doing it this other way? Dramatically, it started in the 1910s when obstetrics became a full-blown profession. And there's a really good book that by a medical anthropologist that's actually in our film that touches upon that. And they realize that if you birth the baby, then the family will continue to come to that doctor's. So initially, family doctors started birthing the baby, so they, for any illness, a broken bone, they would continue on as their clients. Then the obstetrics branched off, and the hospitals realized that, oh, yeah, this is money, baby, money. money, money, money. And so that's kind of been driving it. Then in the 50s, the fetal monitor came along, and the C-section rates weren't bad. It was getting medical. It was like C-sections in the United States were around 3%. And I have to say, the United States has has to own its influence in the greater world in driving this industry, birthing industry, to other countries. They just like McDonald's, they created something that should have never been copied, and it's been copied. And so, and that's addressed in the film too. And so in the 50s, electronic fetal monitor came.
And in one decade, cesarean sections just drove right up because they use that machine to say the baby's stressed. And when they did that, so they keep throwing in these technologies, like technology knows more than the woman. That's probably a lot, but you asked me if you needed. Yeah, okay. You got it? Así, let me see. So, empezó en 1910 cuando la carrera de obstetrician, corregirme si lo digo mal, obstetricia. Sí, y ginecología empezó a tener auge, y en el mundo de la medicina los doctores que empezaron a hacer esta carrera se dieron cuenta que si ellos ayudaban en el parto, que luego esa familia también vendría a ese doctor como doctor de cabecera. Entonces todo eso como que fue una cosa detrás de la otra, pues parimos a los bebés y luego se convierten en nuestros clientes, y toda la familia viene a ese doctor, y los bebés consecutivos también vienen a ese mismo doctor, y todo, y al final era el negocio, no era todo dinero. Y eso continuó haciéndose esa moda, y cuando se empezó a introducir nuevas tecnologías, como en los años 1950, el sensor de what was the sensor called, the 1950s gadget? The electronic fetal monitor. The baby's heart rate. El monitor electrónico, sí, los monitores electrónicos para los fetos que se inventaron en los años 50. Entonces los conectaban a las mujeres y entonces los doctores podían decir que el bebé estaba estresado. Y como ellos de alguna forma dieron el conocimiento de lo que estaba pasando dentro de la mujer a la máquina, y dijeron, bueno, la máquina sabe que el bebé se está estresando, entonces sabemos que tenemos que intervenir. Y como le dieron ese rol a ese monitor tecnológico, pues entonces ya ellos podían intervenir, y de ahí pues se fue rodando la pelota. Uh-huh. Bueno, sobre la misma, al margen del tema económico, era la siguiente pregunta. Precisamente iba a hablar acerca de la comunidad médica. Como ya hemos tocado el tema económico, me gustaría enfocarlo sobre la cada vez menos, vamos a decir, humanización, ¿no? El cariño, el amor en ese momento. Acabo de ser abuela, mi hija ha dado a luz en Reino Unido, y una de las cosas que me llamó profundamente la atención fue precisamente lo contrario a lo que yo había vivido cuando ella nació casi 30 años atrás. O sea, había una dedicación, una entrega, un equipo médico que estaba con ella acompañándola, más allá de solo el hecho de el dar a luz, sino que había un proceso anterior y posterior. Eso me llamó muchísimo la atención, vi una gran diferencia. Sin embargo, a nivel general, nos damos cuenta que en la comunidad médica hay como una falta de humanidad en general, sobre todo en este aspecto. ¿Por qué? She's relating how she just became a grandmother, and she saw a difference between the way her daughter gave birth and the way that she gave birth to her daughter 30 years ago. That there's a bigger team in the medical community, but she sees that there's still like a lack of humanization of the whole process, and still very sterile and unhuman. And she's wondering, why do you think this is, from what you've seen? Why do you think that there's this dehumanization of the process? Yeah, that's it's kind of growing in lots of areas, and it may very well be because it starts at birth. I think one is women need to reclaim that power, absolutely. So because of innately women have been suppressed in so many ways that they just are going along with a medical institution that's very patriarchal.
and so they're succeeding their power. I'm not sure if I said the right word, but they're giving their power to an institution that doesn't have their best interest. But there's solutions to this, and you have them, and every country has them, and it's the midwife. In New Zealand, a little short story. In New Zealand, most everybody goes to a midwife, and the midwife refers them to a doctor. So, and then in the Scandinavia, because of their climate, everybody births at home. So not everywhere in the world it's fallen off track, but a lot of the Western industrial countries, it's become an economic thing and a little bit of a society thing, controlling, because there were some issues in some areas with, women maternal mortality, and they use that as a fear tactic. El proceso de deshumanización, desde el punto de vista nuestro, bueno, me uno a lo que ha dicho Steph, que voy a traducir, es que está ocurriendo en muchos aspectos, no solo en el proceso de dar a luz, sino estamos viviendo una etapa de deshumanización en muchos aspectos de nuestra sociedad, donde de alguna forma nos están desempoderando de ciertos aspectos vivenciales de nuestra vida. Y Steph relata que una de las maneras que podemos retomar ese poder como mujeres cuando vamos a dar a luz o cuando estamos embarazadas es de tener una dula, de hacer que la dula también sea una parte del proceso, y que a veces en otros países como Nueva Zelanda o Escandinavia, las dulas son las que recomiendan qué doctor utilizar o a qué doctor ir, o cómo va a la relación que va a tener, hace de intermediaria, y entonces de alguna forma mantiene una humanización del proceso, hace de conexión a esa partería, ¿no?, tradicional. Uh-huh. En este camino, en esta trayectoria, en todos estos años, ¿qué disposición ha sentido y ha encontrado ella por parte de las instituciones formales, gubernamentales, respecto a este tema? How have you seen the institutions respond to this topic over the years of doing your film, Steph? When I started out, it was a little bit worse here in the United States. Like the midwife, there was campaigns in our country run against the midwife, and we had a beautiful knowledge base. And in your country, the midwifery school was closed for 10 years. But during COVID, the midwife was the hero, and she saved the day. So there's opportunities in awakening to move forward. And there's great films and books coming out and research coming out. And so there is still education needed, and there's still a call for women and men to come in to become supportive healthcare workers. I think the entire medical industry is slipping as far as quality of care here in the United States. En Estados Unidos, cuando ella empezó con el documental era mucho peor, porque había mucha represión de las dulas y mucho antagonismo contra ellas, y dice Steph que aquí en España se prohibió durante 10 años la profesión de dula, y que lo que ella ha visto es que en el COVID eso cambió y las dulas salvaron el día durante la pandemia, porque no entiendo exactamente, no lo ha explicado muy bien, pero me imagino porque muchas mujeres decidieron tener apoyo de dulas en vez de ir a los hospitales cuando estaban embarazadas, y que está habiendo un cambio de oleada en ese sentido, pero todavía hay mucho camino que hacer y mucha responsabilidad que tienen que tomar los técnicos y los médicos, los enfermeros, para poder acoger el trabajo que están haciendo las parteras y las dulas.
Ujú. Bueno, vamos a seguir conversando, pero quiero también presentar al resto del equipo que está aquí con nosotros. Tenemos por una parte a Isa Ardit Moreno, es trabajadora social perinatal. También está con nosotros Ana Martínez, trabaja en salud femenina y es la colaboradora allí con el proyecto en la zona de Valencia. Y también tenemos por aquí, estábamos hablando de las dulas, tenemos por aquí pues una dula de España, Cantabria, el País Vasco. Ella es Rebeca Madrazo. Y bueno, pues todas mujeres que están trabajando en esta energía femenina, además que se levanta en estos tiempos maravillosamente para poner ese acento que yo creo que faltaba también, ¿no? En este tema que es el comienzo. Si vamos a comenzar, vamos a iniciar una nueva humanidad, ¿por qué no dar a luz esta nueva humanidad con todas las letras? Entonces, chicas, les quiero preguntar acerca de vuestras experiencias. Y vamos a retomar, por supuesto, con Steph Smith en un momento. Vamos a seguir hablando acerca de este proyecto, pero me gustaría conocer desde vuestras perspectivas, desde vuestro punto de vista, cómo ha sido este trabajo, cómo ha sido el conocer y el, de alguna forma, insertarse en esta cultura indígena que tiene mucho que decirnos. Yo veo que es un tema que puede traer controversia, pero en realidad el enfoque para mí es muy importante porque es biología, para mí es biología. O sea, es importante conocernos como especie y reconocer que vivimos como en cautividad, y para estudiar una especie de verdad, cualquier especie hay que verla en su naturaleza, ¿no? Una especie, eso, en libertad. Entonces, me parece súper importante que haya recogido estos testimonios porque cada vez va a haber menos poblaciones indígenas y son nuestra referencia de cómo es el ser humano, eso, natural, ¿no? Y para entendernos y ver qué nos pasa. Entonces, me parece muy importante que se entienda que son procesos, por ejemplo, el parto es un proceso fisiológico natural, que no siempre está asociado a patología o enfermedad, que algunas veces pasa, como pasa en cualquier cuestión de la vida, pero no es una enfermedad ni algo patológico. Eso para empezar. Que también tiene esa visión de, pues eso, muy profunda de cuando algo es de cuando los vínculos que se establecen, cuando la oxitocina está en su máximo pico, que es en el parto, por ejemplo, como en los orgasmos, pues es el máximo. Ese tipo de vínculo tan profundo que lo que ha dicho ella, que crea esa seguridad que el ser humano necesita, porque nacemos antes de tiempo, somos prematuros porque nos pusimos a dos piernas. Entonces el primer año es como de esterogestación y es muy importante ese apego, ese vínculo profundo. De hecho, la mayoría de problemas en la sociedad, el daño que tenemos, ¿no? A nivel afectivo, que nos cuesta tanto conectar, que nos cuesta tanto sentirnos, que nos cuesta tanto escucharnos, casi todos los problemas de la sociedad vienen porque no tenemos ese apego de seguridad y de escucha, ¿no? O sea, como que nacemos ya con trauma. Entonces, a partir de ahí ya ponte a toda la vida a recuperar quién eres, qué eres, esa falta de autoestima, de valor, porque directamente nacemos con trauma. Y luego a nivel personal fue porque yo ya nací en casa, de forma natural, porque mi madre vivía en un pueblo y con las vecinas, pero la ayudaron. Yo he tenido la oportunidad de parir en casa 3 veces también, la primera vez con 2 matronas y las otras 2 veces ya sola. Entonces como que he comprobado en mí misma que yo me sentía cómoda y tranquila, ¿no? Y luego esto me dedico también porque dijéramos que de alguna manera esta cultura, o sea, es que las mismas matronas, por ejemplo, en España no están tan preparadas como en otros lugares donde sí que, o sea, está muy metido la industria farmacéutica en la formación de los profesionales. Entonces, si les dan solamente opciones por ejemplo, de píldoras, de químicas o de instrumentalización y no tienen una base, por ejemplo, mucha gente se va a estudiar matrona a Inglaterra porque ni siquiera tiene que hacer enfermería primero. O sea, ya directamente les dan tantos recursos de acupuntura, de aromaterapia, de masajes, hay tantas cosas, porque estamos en lo natural, en lo fisiológico, ¿no? En lo emocional. Entonces, claro, es como aquí está muy, muy limitado. Y yo me dedico también eso a recuperar una planta que es autóctona de aquí, que es como una de las cuestiones que hemos perdido cuando a veces no hace falta ir a algo más fuerte, sino que con cosas naturales, primero, si funcionan, para que vamos a ir a algo que sea más agresivo y más peligroso para nuestra salud. Y me callo, que me enrollo. Ana, precisamente, fíjate, yo 9 años trabajando en un proyecto en el que la educación, la orientación sexual, las relaciones saludables y la sexualidad saludable son el principal objetivo y el principal camino. Y bueno, pues haciendo esto de la educación sexual o de la orientación sexual, me gustaría preguntarte
¿Tú crees que le falta una perspectiva más femenina a la educación sexual que se plantea hoy por hoy, incluso con los cambios? Es que en la cultura que vivimos partimos del miedo. Entonces, igual que no se vive, todas las películas que yo he visto de parto siempre se ve sufriendo. Y el dolor de regla se considera normal, que el parto sea sufrimiento, y es como que se puede parir con placer o con cierta tranquilidad. Decirte que es lógico que los contextos que se usan y con la anatomía que vivimos, con el estrés que vivimos, es lógico que duela. La sexualidad igual se vive desde el miedo y desde mucha manipulación y desde el trauma. Realmente para una persona conectarse con lo que quiere y lo que no quiere, saber poner límites o saber desear lo que quiere, ahora mismo no es ni siquiera real. Porque muchas mujeres no sienten, no hay conexión con el cuerpo real, ni para parir, ni para poder tener una, ¿sabes? El problema de hoy en día es que lo que le has dicho tú, estamos desconectados, la cabeza va por un lado y el cuerpo por otro. Solo escuchamos al cuerpo cuando ya está enfermo. Entonces es más profundo, es mucho más profundo, porque me dices, sí, yo quiero, pero es como, porque para poder superar, vivir con tanto trauma, tenemos que como disociarnos, tenemos que anestesiarnos, entonces no sentimos tanto, porque si sentimos la mayoría y el porcentaje de abusos en una mujer es muy alto, ¿sabes? Por ejemplo, incluso a veces, y muchas veces no tienes conciencia de que has sido maltratada, o bien por tu pareja abusada sin haber tenido consentimiento, o bien por una consulta médica, decirte que entendemos como normal ya unos niveles muy altos de desinformación, de abusos, de manipulación. Como que está muy generalizado, entonces son capas y capas. Y por supuesto falta una sexualidad desde lo natural, desde la inocencia, desde el placer, desde la intimidad, la vulnerabilidad, no porque al final si te dan una casilla con 4 cosas no vas a ver más y es mucho más amplio. Y desde el miedo a las enfermedades, lo que me explicaron a mí, el miedo a quedarte embarazada ya directamente. Exacto. Así que aún queda. Isa, desde tu perspectiva como trabajadora social, ¿cuáles crees tú que son nuestras grandes y crónicas carencias? Pues estaba escuchando tanto lo que ha estado comentando Esther como lo que acaba de comentar Ana, y tus preguntas que me parecen estupendas, van al grano perfectamente. Y estaba recordando que esta misma tarde estaba hablando con una mujer que es la primera vez que hablábamos, está en su primer trimestre, y estaba comentando los miedos que tiene en su proceso de embarazo y que tiene en relación con superar hitos sanitarios, citas sanitarias, porque son los que a ella le dan seguridad. Está totalmente desconectada de su proceso, no tiene información sobre su fisiología, sobre todo su proceso, y tiene todo el poder puesto en el ámbito sanitario. Por lo tanto, siente cada vez que va a una cita médica que pasa un examen. Esto es en contraposición con justo lo que está comentando Esther, de que estas mujeres, desde su experiencia y desde la sabiduría, le están enseñando a cómo funcionan sus procesos a estas mujeres y lo están viviendo con ellas. Entonces, esto va cruzado con que vivimos en una sociedad patriarcal que nos tiene cosificadas, ninguneadas, nos mercantiliza y obviamente por vivir en esta sociedad patriarcal no le interesa, esta sociedad patriarcal no le interesa que nosotros tengamos contacto con nuestro poder natural, con nuestras capacidades naturales. Eso nos daría una libertad que a la sociedad patriarcal no le interesa. Entonces, todo esto era lo que me estaba viniendo mientras lo escuchaba, y todo esto es lo que creo que a través del documental puede llevar a que podamos sacarlo a la luz, como hace este documental, y enseñarnos cómo volver un paso atrás y utilizar la tecnología solo cuando sea necesaria, utilizar el aspecto sanitario cuando sea necesario, pero sí reconquistar de nuevo el poder sobre nuestros cuerpos y sobre nuestros procesos. La soberanía personal, muy interesante. Eso conlleva mucha responsabilidad en esta sociedad patriarcal, en la que ya sabemos cómo es y cómo funciona. ¿Cuál es la responsabilidad, según ustedes, chicas, de nosotras las mujeres? Porque de alguna manera todos tenemos la responsabilidad, entre todos mantenemos el sistema. ¿Qué pasa con nosotras? ¿Qué podemos hacer también?
desde una perspectiva transversal y amorosa, desde la energía femenina? Al final el cambio yo creo que se va a generar y se está generando a través de la propia sororidad, quiero decir. El documental de Steph se basa en, voy a poner esto sobre la mesa para que todas nos unamos, para que podamos avanzar. Al final, para cambiar esto, o todas nos unimos en el mismo camino o esto no lo cambiamos. Tomar conciencia, tomar responsabilidad de mí misma, pero al mismo tiempo tomar conciencia y responsabilidad de todas juntas, de nuestras hermanas, de que podamos hacer ese cambio juntas. Si yo al mismo tiempo que me responsabilizo de mí, de mi información, de mi cuidado, trato de buscar que la mujer que tengo al lado tenga acceso a esa información y a ese cuidado y a esa conciencia, iremos generando ese cambio. Me parece que no se puede imponer el que tú obligar a la información, pero sí se puede proporcionar todas esas herramientas. Y creo que es lo que muchas de nosotras estamos intentando hacer, poner sobre la mesa cuáles son las herramientas, cuál es la información para que cada mujer pueda decidir y pueda asumir sus propias responsabilidades con verdadera libertad, que es con información. Yo creo que esa es la clave, porque justamente la sociedad patriarcal lo que ha hecho es separarnos. Porque si vamos a miles de años atrás, las mujeres compartían mucho en grupo, la crianza, los cuidados, todo. Y entonces justamente eso, cuando nos conectamos entre nosotras, podemos reconocer lo que nos pasa dentro, porque tenemos una psique bastante compleja, ¿no? Con todas nuestras emociones, nuestra ciclicidad. Entonces cuando la otra explica y dice, ay, eso me pasa a mí, y alguien está validando lo que a ti te pasa en ese mundo interior, que si no, no lo vas a sacar y te crees que estás zumbada. Eso nos ha pasado a todas, ¿no? Yo le llamo la ginecompañía. Y muchas veces por eso funcionan los círculos de mujeres, los círculos de preparación al parto, los grupos de crianza, porque de repente dicen, vale, que esto es así. Y unas te apoyas a otras. Una mujer más mayor con experiencia te da seguridad, otra más... ¿sabes? Es lo natural, volvemos a lo mismo, que al final es nuestra referencia natural, lo que funciona cuando la humanidad estaba en armonía con el ecosistema, eso es lo que nos funciona, lo que es sostenible. Lo demás estamos viendo que no es sostenible ni para nosotros ni para los entornos, ¿no? Entonces es como, nos sirve muy bien todo esto indígena porque es nuestra referencia. Para mí es como antropología, es que es bastante sencillo si lo miras así. Rebeca, en esta sociedad que todavía desestima, decía, tan malamente lo mal llamado alternativo, ¿no? ¿Cómo podemos comprender, cómo podemos entender la figura de la dula y cómo podemos acercarnos a ella? Bueno, yo curiosamente, yo cuando empecé a hacer esto no sabía que había un concepto. O sea, yo empecé a acompañar partos por amor, porque se había roto el tejido social en torno a un embarazo, un parto, a una mujer, y fue como una especie de política de guerra, por así decirlo, ¿no? Entonces, tratar de hacer un apoyo mutuo, pero yo no sabía que había un concepto ni que había una profesión que en Europa se llamaba así, y siempre, y esto lo sigo diciendo, no sé qué tal va a caer aquí, pero ojalá que caiga este concepto, porque haya un tejido social que sujete la vida y que sujete las criaturas, las crianzas, y que no haga tanta falta la especialización, ¿no? Entonces, para mí siempre es igual, las alternativas surgen porque hay una necesidad, y a mí me parece que eso es lo importante, no perder el foco en la necesidad, que a veces hablan más de las doulas que de la necesidad, o sea, quizás, ¿no? Y empieza a ver las luchas de poder y todo, por lo menos a mí eso es en mi experiencia eso ha pasado, en vez de tener más la visión de un tejido social que proteja a las criaturas humanas, a todas y todo el rato, ¿vale? A las mujeres, a los hombres, a las personas que están creando su género, sus realidades, ver cómo crear una cultura de cuidado, reinventar eso, ¿no? Uh-huh. Y Steph, en este camino y conociendo a las parteras indígenas, ¿ese sería como el rol fundamental de estas parteras, o cuál es realmente el rol que cumplen estas parteras indígenas? Yes, the question now is directed at you. Rebecca was explaining that she started being a doula out of necessity, out of love, that she wanted to accompany women in the process of giving birth, and she didn't even realize she could do it as an actual profession.
And now Tati is asking you. Tati, ¿me puedes repetir la pregunta que le estaba haciendo un resumen a Steph? Sí, la función de las parteras indígenas vendría a ser como la función de las dulas, es decir, de cuidado, pero al mismo tiempo de esa, aprovecho de agregar un poco más de información a la pregunta, de transmitir esa educación sexual también o esa orientación sexual en el grupo. So she's asking you from what you've seen of the indigenous women who do this job. Do you see them as doulas? Is it that same kind of job that the doulas take on in our modern society? And also, do they also serve as sexual educators? Like, do they impart sexual education to the women or to the community? I've seen them more as doulas. They actually can birth the babies, and they do in the villages. As far as the sexual education, I think it was a little bit delicate, and I didn't want to go down those routes, and I'm sure they participated with that in the understanding for many women in their communities. What I noticed most, it was definitely a social and community event when a woman birthed a child. Unlike today in our cultures, in the industrial cultures, it's a medical event. And that's the substantial difference. Dice Steph que sí las vio en el rol de doulas, que se podría, que hay una similitud muy grande entre cómo ellas llevan la profesión y cómo nosotras llamamos a las doulas, con la excepción de que ellas también son parteras y ayudan a que nazca el bebé directamente. Pero que el tema de la educación sexual no lo quiso tratar con ellas porque parecía un tema delicado en cada sitio, un tema difícil de tocar, pero lo que sí destaca es como algo que le resaltó muchísimo, es que cuando una mujer va a dar a luz en esas comunidades indígenas es una celebración social, es un acto comunitario, es como que se involucra toda la alrededor, lo que estábamos hablando antes, ¿no? De esta sororidad femenina. Entonces no es un acto privado como en nuestra sociedad industrializada, se convierte en un acto médico y no un acto social. ¿Y el rol del hombre en este momento, en este dar a luz? ¿De qué forma ellos también están presentes dando a luz? Are the men present in the birthing process in these cases, Beth? Each culture has their culture appropriate practices. So for Brazil, the Yawalapachi, they understand the delicacy of the energy, and so they like to have the woman and the child and the grandmother and the aunts, all the women are together and the men don't participate. In Hawaii, the men are very much a part of it, so it really depends culture specific. That's where the education also varies culture specific, and it's what's culturally appropriate for their communities. Es diferente en cada cultura. Ella ha dado dos ejemplos. Dice que en Brasil, por ejemplo, los hombres no participan en el acto del parir de sus hijos. Prefieren tener a las tías, a las primas, a las abuelas, a todas las mujeres ahí apoyando, pero los hombres no, pero que es una elección cultural de cada sitio, porque en Hawái sí que participan los hombres en el acto. Entonces que ahí se ve la diferencia entre una cultura y otra y los roles que tienen los hombres en esas culturas, o cómo se respetan las energías masculinas o femeninas de cada sociedad. Y en cuanto al documental ya directamente, ¿cómo fue esto de la participación? ¿Hubo entusiasmo al momento de participar en el documental? ¿Esto es algo
que a lo mejor es conocimiento que se quiso conservar y mantener dentro de las propias comunidades, o si hay una apertura para poder compartirlo con Occidente. ¿Qué es lo que opinan? Was it difficult to get people to want to participate in the documentary stuff? Were people willing to share their experiences with you? Yes, I was very fortunate that I got actual invitations. I met people very organically, and they found out what I was doing. And outside of the United States, it was incredibly easy to have access and have invitations along the way, wherever I was, and who sat down and talked with me and told me their story. Tuvo mucha suerte, dice, y estuvo muy bendecida en el camino porque fue todo muy orgánico y muy natural, y tuvo la capacidad de que, contándoselo a la gente, pues fuera de Estados Unidos le llegaban invitaciones a venir a sus países para hacer las entrevistas, que todo pasó muy fluido y muy natural en ese sentido. Uh-huh. Y aquí en España, Verónica, va a estar girando. ¿Por qué ciudades? ¿Por cuántas ciudades? ¿En qué momento? Cuéntanos un poquito acerca de la gira. Pues la gira es mi culpa. Yo conozco a Steph muchos años, las dos fuimos alumnas de yoga hace 20 años. Y yo recuerdo que Steph ya estaba hablando de ir, se iba de viaje, me voy a ir a no sé qué sitio a grabar para mi documental. Y esto pues hace 20 años. Y pues a lo largo del tiempo yo he ido viendo cómo ella ha ido haciendo y añadiendo, y la verdad es que cuando salió el documental hace 1 año y medio en Estados Unidos, como estamos todavía mantenemos el contacto, yo estaba muy ilusionada por ella porque sabía cuántos años llevaba trabajando en esto. Entonces le dije, Steph, cuando quieras traer el documental a España, me lo dices. Entonces pues nada, estuvimos en noviembre hablando de cómo lo íbamos a hacer. Ella dijo que ya quería venir a España y acompañar el documental, y que donde pudiéramos visualizarlo, pues estaba dispuesta a que hiciéramos una ruta. Y bueno, empecé a contactar con gente a través de WhatsApp. La gente me daba contactos y decían, bueno, es que no queremos apoyar algo a no ser que lo veamos primero y tal y cual. Y no te digo que ha sido, la verdad es que no te voy a mentir, no ha sido fácil concretar estas 4 ciudades. Ha sido toda una odisea porque ha habido gente que sí ha querido apoyar, pero están muy ocupados, les parece muy buena idea. Luego hay un conflicto aquí en España sobre si este documental va a tensionar más la situación entre las matronas y las dulas, y la tensión que ya existe, algo que yo desconocía por completo porque ni soy partera ni soy dula. Yo estudié estudios de la mujer y soy artista y soy agente cultural, y yo he hecho esto por el amor al feminismo y a defender la libertad de las mujeres. Yo me hubiera gustado parir en mi casa y no pude porque yo estaba sola aquí en Estados Unidos y tuve que ir al hospital y hacer lo que me decían que tenía que hacer. Entonces, desde ese punto de vista personal, para mí ha sido muy bonito apoyar a Steph en traer el documental, y me gustaría, mi intención es que este documental abra el diálogo entre las parteras españolas y las dulas y las matronas y las obstetricianas y los ginecólogos, y que todo el mundo realmente vea que todos estamos intentando hacer algo súper bonito, y es un trabajo muy importante para la humanidad, para ir a los niños, y que todos lo queremos hacer bien. Entonces vamos a ver si podemos poner esos puntos de vista en común y realmente trabajar juntos para que todos lo hagan mejor y puedan hacer su trabajo mejor y no estar enfrentados, porque el enfrentamiento es exactamente lo que el patriarcado quiere para nuestra división, y no es la manera que vamos a conseguir cambiar las cosas. Entonces, pues desde mi
humilde perspectiva, invito a todo el mundo a que nos apoye en esta gira y que si realmente cree en un cambio real, pues que traiga este documental a sus comunidades, que lo vean juntos, que abran el diálogo, que compartan sus historias entre ellos y que hagamos como ha dicho Rebeca, una sociedad de cuidados, que es lo que necesitamos. Exactamente, fíjate, como madre y como abuela también ahora siempre le digo a mi hija, has dado a luz pero sigues pariendo, cada día sigues pariendo a tu hijo. Entonces, ¿qué podríamos, Isa, como sociedad, qué podríamos hacer, qué podríamos exigir, qué podríamos proponer para que podamos dar a luz no solamente a nuestros hijos o a nuestros nietos, sino también a toda una nueva humanidad? Claro, esto a mí me viene porque siempre como que en el movimiento feminista pedimos mucho el empoderamiento, pero claro, el empoderamiento no sirve de nada si no tenemos poder. El poder tenemos que exigirlo a los gobiernos. Tenemos que exigir a nuestros gobiernos que haya una mejora de los recursos a la ciudadanía en el ámbito sanitario y también en el ámbito social. Una de las primeras demandas que se tiene que hacer es que haya más matronas que estén actualizadas, matronas que nos hagan un buen cuidado. Tiene que haber un mejor cuidado a la gestación y a la maternidad, no solo en el ámbito sanitario, sino también en el social. Las bajas por maternidad son una ridiculez en España y llevan sin cambiar 40 años. Tiene que haber opciones de parto cubiertas por la Seguridad Social, igual que hay en otros países que tienen unos resultados muy positivos, como por ejemplo en Londres. Tiene que haber una cobertura social y sanitaria mucho más amplia que dé opciones y verdadera libertad a las mujeres, y eso no lo podemos hacer solo con nosotras. Sí que tenemos que alzar la voz, pero tenemos que exigir a los gobiernos que den esta cobertura y que den los recursos necesarios. Y bueno, ojalá el documental también pueda caminar por Latinoamérica como hispano, pero también chilena. Es algo que me gustaría también dar a conocer, o sea que invito a todos mis amigos chilenos a que vayan a la página. Voy a compartirlo aquí en el sitio, y si quieres, Verónica, también dar el sitio web para que la gente vaya a mirar esto. Pues tenemos el proyecto en la página de nuestra asociación, ella.es, gira Give Light. Si buscan heia.es, ella.es, pueden ver ahí el proyecto de la gira, y tenemos también la página de givelight.info. That's the website, so the www.givelight.info. El documental tiene su propia página web, es el nombre del documental y luego .info. Y en estos dos sitios podrás encontrar información de cómo ver el documental online, y también cómo tener visualizaciones del documental para colectivos y grupos, para la gente que quiera organizar un evento en su ciudad. Givelight.info, para que lo vean. Y las ciudades en las que van a estar aquí en España. Vamos a ir a Santander, Barcelona, Orba, Alicante y Murcia. Y esperamos que después podamos ir a muchas más. Pero estas son las 4 donde vamos a ir acompañadas por Steph, y yo voy a acompañar como traductora para que puedan salir todas las preguntas y todas las dudas sobre cómo se ha hecho este documental a lo largo de estos años. Para que la gente exprese sus opiniones, queremos que sea un diálogo abierto, y ese diálogo va a estar acompañada de nuestras colaboradoras en cada sitio. Isa en Murcia, Ana en Orba, Alicante, y Rebeca en Santander. Y en Barcelona no tenemos a nadie. Barcelona es una ciudad tan ocupada y con tantas cosas pasando que vamos a estar ahí, Steph y yo, para que la gente nos pregunte lo que quiera. Bueno, Steph, antes de acabar, me gustaría preguntarte qué es lo que rescatarías de todo lo andado, de todo lo investigado, lo conocido y lo hecho en este documental y en todo este maravilloso proyecto, y bueno, pues que no puedas contar
You said, I just want to ask you one last question, even though it's a very difficult question. After all these years of doing all this research and all these years of following through on this project and now seeing it to fruition, what do you take from it? What is if you could just say one brief thing that you can take from the whole experience? Personally, it was very much a healing journey for me as an artist, and healing some of the aches in my heart, and just such a perspective on the world and the wisdom that women have and the strength that women have. It just inspires me tremendously. A nivel personal ha sido un viaje de sanación para ella, individualmente, para calmar todas esas inquietudes que ella tenía de niña. Y a nivel mundial se ha quedado tan impresionada de la fuerza que tenemos las mujeres y la sabiduría que tenemos como mujeres en general. Y para ustedes, chicas, para finalizar, ¿qué ha significado para ustedes estar en este proyecto? ¿Qué es lo que esperan de alguna forma conseguir con el proyecto? Bueno, empiezo yo porque tengo que atender a un bebé que está esperándome. Yo bueno, para empezar, esto fue una sorpresa. Yo creo que es muy bonito. Yo a Verónica no le conozco de nada, a Steph, todo es sorpresa. Yo creo que hay mucha de esta sinergia, que es que hay muchos caminos individuales que confluyen y todas nos lanzamos por una causa común, confiando en lo que nos ha traído, ¿no?, a cada quien aquí, y a mí eso me parece maravilloso. Y yo creo que esa es la cosa, hacer tejido. Yo con lo mío, del tejido, pero es que creo que es muy significativo porque hay muchas perspectivas, muchas experiencias, muchas realidades, muchas maestrías. Entonces es poner en común, porque realmente hay muchas cosas en cada territorio, ¿no? En España, en este territorio, hay mucha sabiduría, pero como inconexa o oculta. Entonces yo estoy contenta y súper honrada de poder colaborar con esta intención, ¿no?, que tenemos de dar a luz en todos los sentidos. Para mí lo que siento es como dar esperanza y nutrición, lo que decíamos, ¿no?, de que en el colectivo hay mucha desinformación e incluso eso, ¿no?, como asociado a sufrimiento y a miedo. Entonces de repente vernos nutridas con imágenes y con experiencias positivas reales, además, y tan ancestrales, me parece que va a ser un regalazo. Vamos, tengo unas ganas de verlo que yo no lo he visto. Genial. Eres una valiente, Ana, que te has unido al proyecto sin ver el documental. Has confiado plenamente en mí, en la propuesta. Hace falta confianza también en el mundo, yo confío. Pues yo que sí he visto el documental, creo que lo que aporta, que el nombre está muy bien traído, Dar Luz, lo que puede aportar a la sociedad murciana, a la sociedad española, es reconectar con lo que sí podemos hacer y lo que no necesitamos realmente, para ir a lo esencial y para solo utilizar lo que no necesitamos cuando sí es necesario. Y precisamente en estos días que hay bastante... se ha removido el avispero, se está viendo en entrevistas en televisión cómo se están demonizando las libertades de las mujeres en la cuestión de la gestación. Creo que este documental puede traer a tierra, para quien tenga los ojos y los oídos abiertos, puede traer a tierra la realidad de un parto fisiológico, para que se deje de contaminar una idea que puede ser una idea que puede ser perfectamente intelectual, pero al mismo tiempo muy brutal y muy animal. Hombre, yo encantadísima de reunir a las mujeres. Ese es uno de mis propósitos de vida, es liarla con las mujeres. Soy activista y artista, y esto para mí es tener sororidad y llevarla a cabo y conocer a mujeres lindas y fuertes de todas partes de España y introducirlas a mis gran amigas que mantengo de Estados Unidos. Pues para mí es un placer.
y estoy encantada de hacerlo y de que hagamos fuerza y de que sigamos subiendo la vibración de activistas. Somos activistas. Sí, sí, activista, me gusta esa palabra, me gusta mucho. Gracias, Pati. Gracias a ustedes, porque hace muchísimo tiempo que yo creo que hacía falta algo así, algo muy fuerte. Ojalá agarre mucha fuerza y pueda ser visto, pueda ser sobre todo concienciado, ¿sabes? O sea, que despierte las conciencias, que abra las conciencias de las personas, que se den cuenta que el nacimiento empieza, como le decía yo a mi hija, ¿no? Esto comenzó en el momento en el que ustedes se unieron. En el momento de dar a luz, están ahí los dos de alguna forma recibiendo ese fruto del amor, ¿no? Y esto sigue, y si nos diéramos cuenta y viéramos que esa inmensidad al mismo tiempo, ¿no? Inmensidad y fragilidad de la vida en ese momento es tan importante de ponerle allí todo nuestro amor y nuestra contención, y por eso es muy importante. No se le da la importancia, no hay conciencia realmente de ese momento de dar a luz, nunca mejor dicho. Ojalá lo dijéramos más veces, ¿no? Dar a luz y dar luz a ese momento. Muchas gracias, chicas, y muchas gracias por este momento. Gracias. Porque no me han dado una posta y mucho me criticaban los de la posta que yo soy el que los atiendo arriba. A lot of people, when you say midwife, are like, what is that? Like, what does a midwife do? People just don't know they have options, and that's intentional. A ver, las comadronas en España intentan buscarse un sitio en la sala de partos. Durante mucho tiempo la escuela de matronas estuvo cerrada, unos 10 años aproximadamente. Esto ha tenido graves consecuencias para la profesión porque hemos pasado a ser completamente auxiliares del médico. They live in very remote areas in the countryside, and the contribution to the well-being of women and babies of these women is incredible. The traditional midwives do practice, and I would say they are in a legal spot. They are neither legal, not illegal. So that puts them in a fragile position because they can be persecuted and they don't have a lot of support because they are practicing something that in the mind of the mainstream society now belongs to the medical model. Σιγά σιγά όμως ήρθε η τεχνολογία από την Αμερική. But in my culture, birth too has an ecosystem.